Principios que integran el Convenio 98. El Convenio 98 establece principios y garantías básicas de la prohibición de la discriminación antisindical, prohibición de actos de injerencia, garantía de protección institucional y fomento de la negociación colectiva, notificación de la constitución de la organización. Para efecto de oponibilidad y publicidad, tanto el empleador como para terceros se debe surtir el trámite de la notificación de la constitución de la organización sindical y el correspondiente depósito ante la autoridad de trabajo. Clases de sindicatos. La legislación laboral en Colombia contempla 4 grandes clases de sindicatos: de empresa o base, que es cuando están formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades que prestan sus servicios de una misma empresa, establecimiento o institución. De industria o por rama de actividad económica, están formados por individuos que prestan sus servicios en varias empresas de la misma industria o rama de actividad económica. Gremiales están formados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad, y de oficios varios están formados por trabajadores de diversas profesiones disímiles o inconexas. Sin embargo, solo se pueden formar en los lugares donde no hayan trabajadores de una misma actividad, profesión o oficio, en número mínimo requerido 25 personas para formar uno gremial, y solo mientras subsista esta circunstancia. Teniendo en cuenta las funciones de las organizaciones sindicales consagradas en el artículo 373 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, los sindicatos no podrán ejercer actividades con ánimo de lucro, ya que su fin y objeto primordial es la defensa del trabajador. Miembros de la Junta Directiva. Para ser miembro de la Junta Directiva de los sindicatos se debe ser miembro de la organización sindical. No pueden formar parte de las juntas directivas de los sindicatos los funcionarios del mismo, los afiliados que representan al empleador ante los trabajadores, ni los altos empleados directivos de la empresa. Garantías sindicales. Estas determinadas por los siguientes actos. Fuero sindical, que este se da cuando las actividades sindicales constituyen un riesgo en la estabilidad laboral de los representantes sindicales. En este sentido, los convenios internacionales se han desarrollado un artículo tendiente a la protección de aquellas personas que ejerzan la condición de líder o dirigente sindical. En ese sentido, el fuero se constituye en la garantía de no ser despedido ni trasladado del cargo. También está el despido o traslado de trabajador como fuero, debe mediar autorización expresa del juez del trabajador, permisos sindicales y acción de reintegro o reinstalación en caso de que se dé sin la autorización correspondiente. Disolución y liquidación de las organizaciones sindicales. De conformidad con el artículo 39 de la Carta Política, la cancelación de la personería jurídica de las organizaciones sindicales procederá única y exclusivamente por la vía judicial, es decir, solo hasta que un juez no ordena su cancelación, la personería subsiste aún sin que la organización sindical esté funcionando. Para solicitar la cancelación de la personería sindical, quien la solicite debe involucrar en la demanda la causal por la cual se solicita, como la reducción del número de afiliados, falta de objeto, su fusión contra y decisión libre y voluntaria de la Asamblea. Protección, actos atentatorios y violación de los derechos de la asociación sindical. Con respecto a la protección, en los términos del artículo 200 del Código Penal, queda prohibido a toda persona atentar contra el derecho de asociación sindical. Toda persona que atente en cualquier forma contra el derecho de asociación sindical será castigada con una multa equivalente al monto de 5 o a 100 veces el salario mínimo mensual más alto vigente. Actos atentatorios. Se consideran actos atentatorios contra el derecho de asociación sindical por parte del empleador obstruir o dificultar la afiliación de su personal a una organización sindical, condicionada a esta circunstancia la obtención de la conservación del empleo o el reconocimiento de mejoras o beneficios, despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores en razón a la función de la organización sindical, negarse a negociar con las organizaciones sindicales que hubiesen prestado sus peticiones de acuerdo con los procedimientos legales, despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de su personal sindicalizado con el objeto de impedir o difundir el ejercicio de derecho de asociación, adoptar medidas de representación contra los trabajadores para haber causado o intervenido en las investigaciones tendientes a comprobar la violación de esta norma. Violación de los derechos. El que impida o perturbe una reunión lícita con el ejercicio que proceden las leyes laborales o tome represalias con motivos de huelga, reunión o asociaciones legítimas, incurra en pena de prisión de 1 a 2 años y multa de 100 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En la misma pena incurrirá el que celebre pactos colectivos en los que se otorguen mejores condiciones a los trabajadores no sindicalizados en comparación con los trabajadores sindicalizados de una misma empresa. La pena de prisión será de 3 a 5 años y una multa de 300 a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes si la conducta descrita se confiere colocando al empleador en una situación de indefensión o que ponga en peligro su integridad personal. La conducta se cometa en persona discapacitada o que padezca enfermedad grave o mujer embarazada, mediante la amenaza de causa muerte, lesión personal, daño o bien ajeno en el trabajador o ascendientes, descendientes, cónyuge, compañero, hermano, hermana, adoptante adoptivo o parientes al segundo grado de afinidad y mediante el engaño sobre el trabajador. Created using Powtoon.